Hola, buenas tardes. Hola. Eh, bien, hoy les voy a comentar un poco cómo podemos aprender del tiempo haciendo uso de la inteligencia artificial y de distintas áreas del conocimiento, como por ejemplo estadística, matemáticas, enfocándonos en modelos híbridos para entender el comportamiento de los datos que tienen una estructura temporal. Durante la presentación vamos primero a abordar el por qué series temporales, cuál es el desafío que presentan las series temporales y cómo intervienen en estas series temporales las funciones matemáticas Waves. ¿Ok? Posterior de eso hablamos de lo que son los modelos híbridos, vemos varios casos de estudio, los desafíos futuros y finalmente el ciclo de... Empezando por el desafío de las series temporales. Cuando estuve haciendo mi tesis, mi primera tesis de grado, con la licenciatura en estadística, yo me presenté en una situación en la que tenía que decidir por qué línea de investigación me iba a ir. Había muchas líneas de investigación y decidí tomar series temporales. Decidí tomar las series temporales simplemente porque se implementan en múltiples áreas, y no solamente que se implementan en múltiples áreas, sino que están en una evolución constante. No es un área que llega a un tope y allá acaba y no hay más nada que aprender, sino que constantemente está creciendo. Las series temporales se implementan en múltiples focos, por ejemplo, en energía para hacer estudios de energía sostenible, sustentable, estudios de mercadeo, de ofertas, demandas, en la industria para evaluar procesos de control de calidad, tasas de fallos, en salud para medir brotes, prever brotes, también se implementan en estudios de mercadeo, en un sinfín de áreas. ¿Okay? Acá vamos a ver algunos casos de estudio donde se implementa. ¿Qué sucede con todas estas series temporales en general? Ellas encierran una serie de factores como por ejemplo periodicidades, frecuencias altas, bajas, estacionalidad, ruido. Muchas veces presentan todo esto junto durante un largo periodo de tiempo en distintas partes de la historia y se vuelve un poco compleja de abordar con las técnicas tradicionales. Una de las más tradicionales y que aún se implementa es la descomposición estacional de la serie. Básicamente, ¿en qué consiste la descomposición estacional de la serie? Simplemente se toma la historia de una señal en el tiempo, se toma esta historia, ¿cierto? Y a esta historia se le saca lo que es la tendencia, que sería esta línea que está acá y esta línea que está acá que no se ve por entonces. Oh, súper, si lo colocas aquí. Sí. Genial. Algo ahí. Te vas a desconectar un poquito, pero se empieza a descuadrar. Ya, pero ahí, ya, no lo dejaré ahí. Ahora dice sin señal. Por lo menos. No, no, tranquilo. No era la intención. Vamos a ver. Ah, ya, súper genial. Bien, tenemos entonces toda la historia de la señal, ¿cierto? Esta historia se puede descomponer en un componente de tendencia, que es esta primera imagen que se ve acá, en un componente estacional, que es esta segunda, y en un ruido, ¿ok? Esto es una serie, quizás no lo alcancen a leer acá, esta es una serie de generación de energía eólica de una estación llamada Sierra Leona de acá de Chile. Esta serie tiene un comportamiento, si lo alcanzan a ver, ella es estacional, se comporta así como con ciclos. Y esta serie hace referencia a el índice estandarizado de precipitación de Illinois-Houston. Esta serie tiene un comportamiento un poco más ruidoso. Sin embargo, tiene también un fondo estacional. Las series se comportan distintas. Una es más fácil de predecir que la otra. Bien, aún así, cuando se hace la descomposición de sus componentes, donde la tendencia nos habla de si la serie crece o disminuye o se mantiene en el tiempo, cuando se habla de la estacionalidad, hace referencia a ciclos
ciclos constantes, de frecuencia constante en el tiempo, y el residuo es todo aquello que no se ve en el componente de tendencia y de estacionalidad. Eso es lo que vemos en el residuo, y el residuo es la parte que no queremos tratar, es la más difícil de modelar, pero está, ¿ok? Bien, aún así cuando tenemos la descomposición de las series, podemos focalizarnos en estos componentes. No siempre es óptimo el proceso de pronóstico, sobre todo para las series que tienen un comportamiento más estacionario, que son más volátiles. Estas son mucho más difíciles de modelar. Y es precisamente aquí a donde intervienen las funciones wavelet. Ahora sí. Bien. Las funciones wavelet o la descomposición de wavelet, descomposición de undículas, como también se le suele llamar. ¿Qué es lo que hace? También hace una descomposición de la señal, pero ella no se limita a una frecuencia fija, como sucede con el caso tradicional de la descomposición estacional. La undícula lo que hace es identificar en qué parte de la señal, en en un momento temporal, o en otro, puede ser en todos, en qué parte una frecuencia es realmente importante. Y los niveles de descomposición son muchísimo más amplios que los que se trabaja con el método tradicional. ¿Qué hace la undícula? Simplemente toma una función muy parecida eh, al proceso de la transformada de Fourier, por ejemplo, que trabaja con funciones senoidales y cosenoidales. La descomposición de wavelet trabaja con undículas. Hay alrededor, en Python, por ejemplo, hay alrededor de 106 familias de undículas que se pueden trabajar, no son solamente funciones senoidales y cosenoidales, muchísimas familias de undículas. Y cada una de estas familias de undículas se amolda a cierto tipo de serie temporal, ¿ok? Entonces ya hay mucho más para elegir, y adicional a estas funciones, lo que nosotros vemos acá es, por ejemplo, tomamos la señal original, que es la primera serie, la que está arriba, seguimos con el orden que teníamos, ¿no? La generación de energía eólica, y aquí está la serie con más ruido, que es el índice estandarizado de precipitación. Tomamos la señal original y aplicamos la descomposición de Weyl. Para este caso se aplicó para 3 niveles. ¿Qué hace la undícula? Lo que hace es que divide la señal en componentes. Un componente de baja frecuencia, que es este que está acá, también se le llama componente de aproximación, y tiende a abordar lo que es la tendencia de la señal. Ahí podemos ver si la serie sube, incrementa, disminuye en el tiempo. Y es la parte más fuerte de la señal. Y por otro lado están los componentes de altas frecuencias, que son, se le llaman también los detalles, y acá se capturan los cambios más rápidos de la señal en el tiempo, ¿ok? Pero con distintos niveles de intensidad. Si se ve acá, son 3 componentes de detalle o de altas frecuencias y un componente para las bajas frecuencias. En los componentes de altas frecuencias vamos capturando aún algunas tendencias. La serie es más suavizada que la última, que parece más fluida. Entonces, ¿qué se logra con esto? Con esto se logra tener componentes que son altamente predecibles, y finalmente un componente que ya parece más de ruido, que es un poquito más difícil de predecir. ¿Qué pasa? Cuando sumamos todos estos componentes obtenemos nuevamente la reconstrucción de la señal original. Y esta es una de las cosas más bonitas que tiene las funciones Weber, que permite descomponer para distintos niveles y reconstruir la señal original simplemente con la suma de los. Entonces suele utilizarse mucho para la compresión de imágenes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se puede descomponer, tomamos algunos componentes, podemos omitir quizás el último, y hacemos la imagen más pequeña. La compresión de archivos, por ejemplo. Podemos omitir algunos componentes que no ocupan la mayor cantidad de espacio. Por eso sirve para la compresión. Ahora bien, ¿cómo se integra esta descomposición con otras áreas del conocimiento para construir modelos híbridos? Pues hay múltiples implementaciones de las funciones Wavelet con algoritmos de inteligencia artificial. Aquí muestro simplemente algunos estudios que he estado revisando recientemente. La tabla es mucho más larga, pero
por efectos de espacio, pero rescaté esta en particular porque podemos ver que tienen implementaciones desde hace bastante tiempo, esto es 2003, 2025, más de 20 años mucho más de 20 años de implementación, eh, los modelos híbridos, y específicamente en este caso hay la fusión de los wavelets con algoritmos de inteligencia artificial. Básicamente un modelo híbrido lo que hace es capturar el brillo de distintas áreas del conocimiento. Captura el brillo de las funciones wavelet, de la parte matemática, con el deep learning de la inteligencia artificial, por ejemplo. Suele utilizar mucho esta combinación. Ahora bien, casos de estudios de modelos híbridos, acá les voy a presentar tres, empezando por una aplicación que se hizo en el año 2003, aplicando la descomposición de wavelet con distintos algoritmos de deep learning. Se trabajaron redes recurrentes, LSTM, Recurrent Neural Networks, se trabajó Multilayer Perceptron, puros algoritmos de deep learning. También se trabajó con regresión lineal, se abordaron distintos enfoques, ¿no?, para abarcar lo más posible. Y se aplicó la descomposición de wavelets junto con estos algoritmos para pronosticar las precipitaciones en distintas localidades. Se logró identificar que estos métodos fusionados lograban obtener mejores desempeños en los pronósticos que trabajarlos de forma aislada, sin la combinación de la ayuda de las. También se hizo la implementación de la descomposición de wavelet, pero modificando la arquitectura de una red neuronal LSTM. Se introdujo la undícula, la función como tal, matemática wavelet, adentro de uno de los nodos de la arquitectura, y se implementó para pronosticar la generación de energía eléctrica en distintas localidades de acá de Chile para distintas fuentes de generación, solar, fotovoltaica, distintos tipos, y la idea era, al aplicar distintos tipos, desafiar, porque cada tipo tenía un nivel más complejo de medición de la señal. Entonces se sometió el algoritmo para ver cómo se comportaba con distintos tipos de señal, y se tuvieron conclusiones bien importantes, identificándose que no siempre es bueno para todas las señales, pero sí para cierto tipo de señal, específicamente aquellas a donde hay cambios más abruptos, es decir, altas frecuencias. Algo que tienen en común las técnicas que he comentado con la tabla y muchos otros estudios, la mayoría en realidad, es que aplican la descomposición de wavelet en el target, solo en la variable objetivo, más no se aplica a ambos lados, es decir, en la target y en el predictor. Es más cuesta arriba porque el trabajo es mucho más detallado. Pero ¿de qué sirve esto? ¿Para qué aplicar la descomposición de wavelet en el target y en el predictor? Para identificar qué partes de la serie temporal del predictor realmente están afectando ciertas partes del componente de la función objetivo. Y esa es una propuesta que estamos desarrollando ahorita con la profesora Lely Bravo de Illinois. Estamos trabajando en ella con datos del índice estandarizado de precipitación de allá de Urbana. Entonces acá muestro una de las salidas a donde está la serie original, y aquí está la serie original de SPI, y acá está la señal descompuesta en sus componentes de alta frecuencia y baja frecuencia. Y aquí están los distintos predictores. Aquí están los distintos predictores generales, pero a los distintos predictores también se les aplicó la descomposición. Esa es otra vista, que por efectos de la dimensión no la puedo mostrar. Pero ya aquí, con solo esta vista consolidada de los predictores con la descomposición en el target, uno puede identificar cómo varían las correlaciones y se intensifican las correlaciones o las asociaciones entre los distintos componentes y las variables para diferentes episodios temporales. Es decir, en las frecuencias bajas, por ejemplo, se intensifica mucho la relación con distintos predictores macroclimáticos, mientras que en la señal original solamente uno logra identificar una correlación de alguna manera significativa con los mismos rezagos del mismo. Esto suele ocurrir mucho
en señales de este tipo. Bien, entonces ya acá con esta vista uno puede ver que sí hay un efecto importante en la descomposición de la señal, empezando porque te permite incluir predictores macroclimáticos, que son estos que están acá. Si hay evidencia de que hay una relación, mientras que si trabajamos con la serie original, pues no toma la importancia que tiene el predictor macroclimático con ella misma. Hicimos este proceso de cruzar la descomposición con cada uno de los predictores macroclimáticos y la señal original. Y esto nos permitió descartar la parte del predictor que no tiene relación, tomar la que sí con la señal original. Hicimos distintos modelos de redes neuronales. La que tuvo mejor desempeño fue la LSTM y reconstruimos la señal original. Acá se ve la línea de la señal original del índice de precisión estandarizado y el pronóstico, con los intervalos de confianza que nos aplicamos a través de un booster. Aplicamos el booster para los intervalos de la serie y también para los intervalos de las métricas de desempeño. Esto se hizo con un índice de precipitación estandarizado a un mes, que es uno de los más ruidosos, y se alcanzó un coeficiente de determinación de 0.70. Esto para el tipo de serie que se está trabajando es un muy buen indicador. Si se trabaja con una serie más suavizada, con un índice de precipitación a 6 meses o a 12 meses, se espera que este coeficiente de determinación vaya incrementando. Pero es un resultado muy bueno para el tipo de señal con la que se está trabajando. Así que ya con esto pues vimos que la metodología funciona bastante bien. El siguiente paso es validarla con los índices estandarizados a 6 y 12 meses y enviarlo a la revista. Ahora bien, en términos de desafíos futuros, o sea, ya hay evidencia de que la descomposición de wavelet fusionada con algoritmos de inteligencia artificial funciona muy bien. La cuestión es cómo utilizar la descomposición y con qué algoritmo de inteligencia artificial. Ese es el gran desafío. Y es algo que se va estudiando. Otro desafío que identificamos en este contexto es la complejidad de los datos. Los datos de series temporales, hay muchos que parecen un proceso de ruido blanco. Son muy difíciles de pronosticar. Así que, pues, entre más difícil se va haciendo la serie temporal, es más conveniente ir incorporando elementos que no se van o que no se están estudiando hasta el momento. Por ejemplo, tenemos el desafío de entregar este documento, abordar la metodología, pero con datos de generación de energía acá en Chile para distintas estaciones. Ya hay muchísimos datos asociados a esta serie temporal en múltiples estaciones de generación de energía eléctrica. Entonces queremos incorporar el componente espacial y ver cómo la transformada de Wave fusionada con el componente espacial y con el componente temporal puede optimizar los pronósticos. Ese es otro desafío que tenemos y bueno, finalmente ya un desafío un poquito más complejo es el asociado a cómo adentro de la arquitectura de la red neuronal los distintos componentes de la señal aportan a la predicción. Sabemos que las redes neuronales tienden a ser un poco caja negra por la multiplicidad de nodos, etcétera, que hay en su interior. Ese es el otro desafío que no está tan fácil de abordar de momento. Y con eso terminaría la presentación. Si tienen alguna pregunta, si no me expliqué bien en algún punto, acá. Acá también tengo preguntas, pero sí. Sobre la descomposición de Weber, la la cantidad de composiciones que hace es fija, son de tres o depende. No, eso lo puedes variar. En este caso, en el ejemplo, se mostraron tres, pero puedes variarlo a 4, 5, 6, dependiendo de la señal como tal. Si es más ruidosa, si es menos ruidosa, conviene que sean más de 5 o menos de 5. Eso depende del tipo de señal con la que se esté trabajando. Ahí lo determinas tú según las necesidades. Exacto, ahí se puede iterar para ver cuál es el resultado mejor. Yeah.
yo tengo un par de preguntas, pero eh, voy a tratar de no hablar tanto, de no preguntar tanto, sin más curiosidad científica. Tranqui. El SPI, el índice estandarizado de precipitación, ¿no es cierto? Ya es un dato transformado, ¿no es cierto? Que nace de una distribución gamma, usualmente, que sigue la precipitación y que tiene un rango temporal definido. Sí, A diferencia de lo que mostraste con la energía eléctrica, que eran los valores en kilowatts. Entonces, sí, no hay una transformación. exacto. Pensando, eh, no sé cómo, no sé si lo han pensado, pero en el fondo hay una dependencia, en cierta manera, a la distribución, en el fondo, porque el clima, la precipitación va cambiando con el cambio climático, por ejemplo. Sí, Entonces, la ventana temporal que tú escojas para construir esa distribución, que después se transforma en SPI, puede tener un efecto interno, digamos, de que va cambiando una tendencia. No sé si eso, cómo lo han abordado o no, o si no pesa, quizás en Illinois no hay tanto cambio en la precipitación, pero si lo ya. hacemos acá en Chile, claramente no da lo mismo el periodo que tú escojas porque cambia la distribución y cambia el speed y cambiaría toda la disposición que hay detrás. No sé si lo han pensado eso. Claro, hay más estacionalidad acá. Acá la serie la trabajamos con un mes. O sea, Sí, sí, esto hace que sea lo menos suavizada posible, ¿no? Para el índice como tal. Si bien comentas es muy cierto, si la tomamos a 3 meses, 6 meses, 12 meses, es distinto el componente estacional de la serie. Pero se hicieron varias transformaciones internas, en realidad, durante las distintas etapas del proceso. Por ejemplo, para identificar los rezagos, se tomó la serie diferenciada para eliminar por completo lo que era la tendencia. Por ejemplo. ya. Entonces, ya el rezago a incorporar se tomó esa cautela. En cuanto a la descomposición, lo que hicimos fue escalar los datos por temas de peso. Al momento de calcular la ondícula, que no tenga más peso un dato que otro y que todos estén escalados al mismo nivel. Pero en cuanto a el cambio abrupto dado por el ajuste a la distribución gamma, no lo consideramos como un elemento en contra, porque después de que pasa el dato acumulado a un mes a la distribución gamma, luego se estandariza para que tenga la, la- el componente normal, o por lo menos la media cero y la varianza uno. Entonces no lo identificamos como un elemento en contra, como tal. De todas maneras, la metodología igual se piensa aplicar o elevar a otro tipo de series, porque claro, como se comenta, pues no todas las series son iguales. No, Entonces, claro. aplicado en distintos tipos de series, ahí es que uno ve si el framework de verdad funciona. Bien, se puedo preguntar un poco más, pero lo decía, por ejemplo, porque, no sé, acá en Chile, el evento que hubo el 2023, cayeron 700 milímetros, y claro, si tú lo integras o no en la distribución, te va a hacer un cambio en todo lo que sale después. Los eventos extremos, estoy pensando, Claro. que son parte del cambio climático, y que no sé cómo, bueno, hay algo entendí de cómo lo abordamos. Pero se identificarían las altas frecuencias, por Claro, ejemplo. pero claro, pero por eso te digo que depende del periodo que tú escojas, porque si Exacto, históricamente no existe esos eventos, el modelo no tiene cómo entender o aprender exacto. sobre eso. Y en ese sentido, bueno, algo que estamos investigando nosotros es tratar de aplicar estas descomposiciones, no la precipitación, porque eso ya ustedes lo han hecho, y ya lo estamos Sí. usando como para entender la sequía, pero no estamos creando nada nuevo ahí, solo para entender. Pero sí, por ejemplo, para aplicarlo en humedad de suelo, que es como una variable que está vinculada a la precipitación, pero que tiene límites físicos Ok. en el cual los rangos se mueven. Entonces, yo no sé si ustedes han, o si se lo ocurre, si han pensado un poco si se puede estos límites físicos. Yo sé que hay modelos híbridos que usan estos límites físicos, se puedan incorporar en este enfoque de alguna manera. Porque hay restricciones, en el fondo la cantidad de agua que se mueve en el suelo está determinada por el Claro. suelo, por el estanque que hay, por las propiedades físicas del suelo. Entonces la señal siempre se va a mover en ese rango. No es como la precipitación que un día puede llover fuera de rango, como lo está. No sé si es más simple quizá abordarlo una humedad en el suelo, no sé qué opinas tú ahí. Eh, a Es ver, algo que tiene límites físicos.
Ya. máximo y un mínimo y no puede salir de ahí. No, no he estudiado la serie, así que Es muy vamos, parecida a la precipitación, salvo que se mueve en un rango que, que es físicamente acotado. ya. No he estudiado la serie como tal, pero me voy a atrever a responder por las que sí he estudiado. Sí, Por dale. lo menos el SPI, eh, para esta serie que tenemos, está entre -3 y 3. Tiene ese intervalo. Entonces, claro, cuando uno hace la descomposición, siempre se suman todos los componentes y vuelve a tu serie original. No se viola un límite de la serie original, no va más allá. Entonces, basado en esto, me atrevería a decir que sí se puede aplicar, pero habría que hacer las pruebas. Ya, no, pues, gracias, qué interesante. Ahí otro día conversamos más. Ah, muchas gracias por la presentación. Gracias. Tengo dos preguntas, pero estaba pensando, saber cómo está funcionando esto es principalmente como que descompongo la serie. Y yo puedo de alguna forma, y tú lo que dices es que cada elemento serie descompuesta es más fácil de pronosticar y tengo Mucho más fácil. mucho más fácil. Y después juntos tú puedes tener un pronóstico. Sí. Una vez hicimos un trabajo también híbrido, en vez de descomponer o sumar, o algo más aditivo, algo pensando en algo secuencial, en el sentido de que hay ciertas cosas en la serie que son fáciles de predecir, o son ciertos patrones, pues uno podría correr algo como Arima, algo más tradicional, y bueno, y lo que no supe pronosticar es el error, es lo que queda. Y ahora ese error, yo podría pasárselo a un método más sofisticado. Cosa que después, al final, en vez de sumar modelos, es como es una cadena de modelos. Es decir, yo primero aplico uno, saco lo que sé, lo que puedo aprender de la serie, luego lo que no puedo aprender, dirémoselo algo más no lineal, una red neuronal, deep learning o esto, waves. Entonces, es como que uno va como secuencialmente va aplicando estos métodos. Entonces, eso ¿tú crees que puede hacer como competitivo este? Y la segunda pregunta era si, lo que siento que hay un valor también en que efectivamente esto es una caja negra el deep learning o la serie de tiempo o ¿cómo se llama? Los LSTM, pero aquí parece ser que las frecuencias tienen información y que eso puede ayudar al tomador de decisiones a decir o a tratar de entender qué afecta a la serie de tiempo. Es así. Ya. Es así. Sí, con relación a lo primero, se parece mucho al enfoque de Box Jenkins, es un enfoque tradicional en el que trabajan regresión y luego hacen otro modelo sobre los residuos del modelo de regresión. Sí, es un enfoque que se implementa muchísimo en series temporales. Sin embargo, modelar el residuo no siempre es tan simple. Modelar el ruido es una pesadilla, para decirlo sinceramente. Si el ruido es un proceso completamente aleatorio, yo diría que es hasta bien complejo para, para pronosticarlo. Teóricamente no creo que se pueda. Ahora, si este ruido viene, no es completamente ruido blanco, sino que viene acompañado de un componente de tendencia y un componente de estacionalidad que no se capturó con el algoritmo, allí sí, por supuesto que se podría trabajar con la descomposición. Depende de cada. Tengo dos preguntas. Bueno, del área más de energía, mostraba la generación. Esto es una serie única, no está correlacionada con otros parámetros de, por ejemplo, radiación solar, otros que influyen en el modelo tal vez de generación eléctrica. Se trabajaron distintos enfoques, sí, pero dependía también del nivel de resolución que teníamos. Se hicieron distintos estudios, porque cuando teníamos niveles de resolución temporal muy pequeñitos, por ejemplo en horas, ahí sí nos costaba incorporar predictores climáticos porque no teníamos la data en el momento. Entonces allí lo que hicimos en esos casos fue incorporar las descomposiciones de los residuos, de los rezagos. Entonces fue lo máximo que pudimos hacer, pero era por un tema de disponibilidad de datos. ¿Habrá alguna forma porque tú decías, esto es un proceso iterativo de ver, por ejemplo, en la descomposición wavelet, cuántos señales de descomposición voy a tener y qué tipo de
de Machine Learning voy a aplicar. ¿Ok? ¿Hay alguna metodología que optimiza ese trabajo? Sí, justamente parte de mi fantasía de iniciación abarca esto. Se propone crear una librería del framework basada en una arquitectura hexagonal o de puertos y adaptadores, como también se le llama a ese estilo de arquitectura. Está enfocado a una metodología que englobe todo esto. Y parte del paper que estamos haciendo con la profesora Lely también habla del framework como tal. ¿Hay preguntas por el chat? Perdón, María. Una pregunta, básicamente en realidad, no tanto, pero, o sea, pero no entiendo la aplicación. Entonces, al menos como yo lo entiendo, puede tener una base de dos. Está como uno quiere. Ok. Proyecto y siempre la suma va a dar, pero los proyectos, según recuerdo como lo explico, tienen una función generatriz. Esto uno va poniendo dinámicamente. Esa es como uno va en una familia gigante. Sí, claro. Entonces mi pregunta es cómo uno escoge cuál usar. Uno mira y un tipo de practitioner que tiene como la lluvia es como uso de composición diárica con intervalos, cada uso de tales varios días, porque es una familia, claro, ¿cierto? Y de hecho, alguna dice ese ejercicio, pero probablemente una base no es tan difícil, es decir, es gigante, porque si es muy difícil es más rápida, porque quiere decir que es muy grande y uno no puede hacer. Entonces, como uno dice, ya yo voy a usar, imagino, se refiere a lo que dices tú de la librería de Python, ¿cierto? Que hay montones. Y esas tienen alguna lugar en las familias, muy interesantes en el país. Por supuesto. La librería de Python, por lo menos la que utilizamos en PyWavelets, tiene, si mal no recuerdo, 106 ondículas o 106 familias. Y estas familias, por supuesto, si uno elige un nivel de descomposición 1, 2, 3, 4, hay distintos niveles de descomposición. Fijémonos un nivel de descomposición del 3 que trabajamos acá. Igual tenemos que evaluar en cuál de esas ondículas trabajar. Hay ondículas ortogonales y ondículas no ortogonales. Entonces, las ortogonales te permiten incorporar, por ejemplo, componentes de la función, no incorporar componentes de la función de aproximación en la de los detalles, y ninguno de los componentes de los detalles tiene información compartida. ¿Ya? Pero hay otras familias de ondículas, como las no ortogonales, que sí comparten cierta información entre los distintos niveles de descomposición, y eso no nos convenía para lo que queríamos hacer. Así que esas se descartaron, las no ortogonales, nos quedamos con las ortogonales. Ahora, ¿con cuál de las 74, si no me equivoco, ortogonales nos quedamos? Ya utilizamos criterios de información mutua, calculamos entropía de Shannon, perdón. Utilizamos correlación de Spearman, de Kendall, para identificar bajo qué ondícula yo tenía el mejor pronóstico. Eso. Súper. Hay preguntas, Eliana, por el chat del profesor Tomás Terehuela, te la voy a leer. Dice, hola Eliana, gracias por la presentación. Estoy pensando en cómo estos métodos permiten entender mejor lo que determina las series. ¿Cómo la lección de una función wavelet induce sesgos al análisis y la interpretación ex post? ¿Y la interpretación? Ex post. Ok. Luego, ya. No sé si acá tiene algo que ver con lo que comentaba yo de la caja negra. Estoy interpretando la pregunta de esa manera, ¿no? Que él me comente si la estoy interpretando mal. Uno, antes de introducir la señal, hace como que un análisis previo y ve las medidas de criterios de información mutua, las correlaciones, energías cruzadas entre una señal y otra descompuesta, y de allí puede tener ciertas conclusiones de estos cruces. Todo está descompuesto con las waves. Y ahí uno puede decir, ya, bueno, altas frecuencias de esta señal se correlacionan bien con altas frecuencias del target objetivo, bajas frecuencias con frecuencias medias, etc. Uno puede ir viendo allí las métricas. Por supuesto que en la medida en que las métricas sean robustas, que ocurre lo mismo con distintas métricas. Por ejemplo, si ocurre lo mismo cuando aplico entropía Shannon, cuando aplico correlación, cuando aplico el criterio de información mutua, muchos otros criterios que hay. Si tiende a ocurrir lo mismo, pues los datos nos están diciendo que
que hay algo ahí, que hay una relación. Mm. Entonces, es como muy consistente el resultado. Perfecto. Y dice que hay otra pregunta que tiene que ver con lo primero y la determinación de un espectro de potencia. ¿Varían mucho estos espectros o las tendencias de decaimiento de las frecuencias en función de las funciones utilizadas? Sí, varían bastante, ¿Sí? bastante. Hay algunas familias de wavelets con las que el coeficiente de determinación, por decir algo, daba 0.3. Entonces, y nos está dando 0.7 con la que elegimos. Entonces, sí, es importante porque hay como que ondículas para cierto tipo de señal, otras ondículas para otro tipo, así que sí, sí varía. Perfecto. ¿Hay más preguntas aquí en el público? ¿Mm? Bueno, muchas gracias entonces. Damos por finalizada la presentación. Atento a lo que